¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buena noche. Creo que ya estamos. Buen grupo ahora. Entre tanto vamos a ir avanzando. El resto de los compañeros se van a ir añadiendo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, había un ejercicio que quedaba pendiente, del cual ustedes más o menos me tendrían que dar algún resultado o cómo les ha ido más o menos, para que después, bueno, en realidad conmigo también lo van a revisar el ejercicio, ¿no es cierto? Después de eso, lo que vamos a hacer el día de hoy, la anterior sesión habíamos visto lo que era el circuito RC, el circuito RL, pero tomando en cuenta circuitos en serie, ¿no es cierto? Entonces, hoy día vamos a ver los circuitos en paralelo. Todo lo que es en serie entra en lo que es el cuestionario que está programado para el día de hoy, ¿no? Pero no así lo que son los circuitos en paralelo. Pero circuitos en serie sí va a entrar, ¿no? ¿Qué hemos visto en la anterior clase? Hemos visto el tema de definición de reactancia, hemos visto la reactancia capacitiva, la reactancia inductiva, hemos visto la parte de impedancia. Hemos indicado también de que las leyes, bueno, la ley de Ohm en este caso, se aplica también a este tipo de circuitos, pero ya no es la resistencia como variable, ¿no? Sino es la impedancia. Y la impedancia toma en cuenta lo que es la parte resistiva, capacitiva e inductiva, ¿sí? Entonces, viendo como resumen, eso habíamos mencionado en la anterior sesión. Y el ejercicio que tenían para el día de hoy, más o menos que haberlo resuelto, es este de acá, ¿no es cierto? En el cual tenemos un voltaje de entrada que es de 5 voltios, tenemos una frecuencia de 1 kilohertz, tenemos una resistencia que es de 680 ohmios y tenemos acá una bobina que tiene 50 milihenrios, ¿no? Y nos está pidiendo el voltaje entre estos dos puntos, ¿no? Nos está pidiendo básicamente el voltaje de salida, que en este caso es el voltaje en la bobina, ¿ya? Miguel, Entonces, Miguel, disculpe que lo corte, no está compartiendo pantalla. sí, 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 el ejercicio ya lo tienen ustedes. En realidad les estaba haciendo recuerdo nomás. El ejercicio lo tienen ustedes, pero bueno, si gustan les puedo compartir para que vean el ejercicio. El ejercicio es el mismo que, segundito, está cargando. Es el mismo ejercicio, ¿no? Que les había dejado en las diapositivas, que era el último ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, ese ejercicio es el que tendrían que haber hecho para hoy. Ahí está, ya está compartiendo. Que era básicamente este de acá, ¿no? Que tenía un voltaje de suministro, tenía una resistencia, tenía una bobina y entre los dos puntos había que determinar lo que era el voltaje de salida, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo les ha ido? ¿Cuánto han sacado? ¿Dónde está Jonathan Wanka? Compañero, ¿cómo te ha ido? ¿Cuánto te ha salido el resultado? Ahí en el voltaje de salida es muy complicado. ¿Qué has Solo calculado? sacar hasta la impedancia y su ángulo. La impedancia. ¿Cuánto te sale la impedancia? 749.06, ¿Y qué ángulo? 24.79 grados. Ya, muy bien. Y de esto, Hasta ahí. ya, has calculado hasta ahí tu valor de impedancia. ¿Ya? Sí. ¿Dónde está el Nick Jovi Arias Cardoso? ¿Cuánto te ha salido a ti? Hola Inge. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cuánto te ha salido? No he podido resolver ese ejercicio, Inge, me ha complicado mucho. Ni siquiera la impedancia. No, No lo has, ni siquiera lo has visto, ¿verdad? A ver, cambiamos a otro. no, ¿Dónde? no lo he visto. ¿Ya? ¿Dónde está Noelia? Noelia que estaba cocinando la anterior sesión. Ya no debe estar cocinando el día de hoy. ¿Cuánto te ha salido, Noelia? No dije el mensaje Del ejercicio correcto. o la impedancia. El voltaje me ha salido unos puntos 7 voltios. No sé si Uno- está bien. 1.7. Sí, ¿Ya? ¿Con qué ángulo?
con ángulo de 24.79. Ya. Gracias, Noelia. Está bueno. Aldair, ¿cuánto te ha salido? 3.14 a mí me salió. 3.14. ¿Y el ángulo? 6,76 me dio. 6,76 grados. No, nunca. Sí. 24.78 es. Ya. Alfio por ahí no está de acuerdo con tu resultado. Ese nunca está de acuerdo conmigo. Veamos el ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a dar una pequeña chequeadita. Lo bueno es que, bueno, sí, tal vez hay algunos que se han complicado un poco, o habría que ver por qué no han intentado hacer el ejercicio, tal vez. Pero es bueno ver que algunos sí han intentado hacerlo, ¿no? Entonces, el ejercicio que teníamos era este, ¿no es cierto? Tenemos nuestra fuente de suministro que es de 5 voltios, ¿sí? El voltaje de suministro nos está dando que es de 5 voltios. Hemos dicho que tanto corriente como voltaje estamos asumiendo como en la situación inicial que habíamos planteado en la anterior clase. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí voy a tener 5 voltios con un ángulo de 0 grados, ¿sí? Ese es básicamente el voltaje que tenemos en este momento, ¿ya? La resistencia, bueno, tenemos acá una resistencia que es de 680 ohmios, ¿no? ¿Cuántos grados tiene esto? Nosotros también conocemos los grados de la resistencia. Esto tiene 0 grados, ¿no es cierto? ¿Por qué es 0 grados? Si ustedes recuerdan en la gráfica, acá tenemos nuestra gráfica, esto es R, ¿no? Y este que es la parte, por así decirlo, imaginaria, tenemos por un lado aquí lo que es el XL y aquí abajo lo que es el XC, ¿no es cierto? Eso habíamos visto en la anterior clase. El tema de la reactancia inductiva, que no tenemos en este caso acá, deberíamos calcular, forma parte de este lado, ¿no? No la tenemos por el momento, ¿sí? Pero sí la podemos calcular. Entonces, lo que yo debería hacer ahora es calcular, ¿no? Cuánto es la reactancia inductiva que nosotros tenemos en esta bobina. Sí tenemos el valor del inductor, es de 50 milihenrios, ¿no? Y nos está dando por acá el tema de la frecuencia. La frecuencia es un dato muy importante, ¿no? Nos está indicando acá que la frecuencia es 1 kilohertz. ¿Qué es 1 kilohertz? 1000 hertz, ¿no es cierto? O el equivalente de 1 por 10 a la 3 hertz. No es exactamente lo mismo, ¿sí? Esos son los datos con los que contábamos, ¿no? Entonces, para iniciar cualquier cálculo, en realidad, como no tengo la reactancia inductiva acá, yo debería determinar la reactancia inductiva. Entonces, vamos a determinar el XL. El XL, si ustedes recuerdan, era 2 pi la frecuencia por el valor del inductor, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener acá 2pi, la frecuencia es 1 por 10 a la 3, 1 kilohertz, y el inductor tiene un valor que es de 50 milis, ¿no? 50 milihenrios. Mili, por si acaso, si nosotros reconocemos el valor de notación científica, esto es 10 a la menos 3, ¿no es cierto? 50 por 10 a la menos 3. Entonces, tranquilamente yo acá podría hacer esto, ¿no es cierto? De esta manera yo voy a tener aquí, si nosotros calculamos esto es 2 por pi por 50, tenemos 314.16, ¿no? Tenemos acá 314,16. Esto es XL, por lo tanto, esto está en ohmios, ¿no es cierto? El XL, en realidad vamos a desarrollar un poquito más esto. Al ser la reactancia inductiva, tenemos 314,16 con un ángulo de 90 grados positivo. No se olviden, el XL en la gráfica, en esta gráfica de acá, está en la parte positiva,
¿no? Estamos en la parte positiva. Entonces, desde aquí abajo, desde R hasta aquí, tenemos 90 grados, ¿no? Entonces, ya tenemos el XL. Ahora yo quiero calcular el voltaje de salida. Les decía que los criterios que ustedes aplicaban para lo que eran circuitos de corriente continua también son válidos acá. Prácticamente yo tengo, por ejemplo, el voltaje de la fuente. El resistor puede tener alguna caída de tensión, puede tener algún voltaje. Y el inductor también va a tener su propio voltaje. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos haciendo un divisor de voltajes. La corriente va a venir por acá y vamos a tener un divisor de voltajes, ¿no? Un divisor de voltajes de la fuente, ¿sí? Entonces, tenemos acá nuestro divisor de voltajes. Para calcular entonces el voltaje acá, ¿qué necesito conocer? ¿Qué necesitaría conocer para determinar el voltaje en esta bobina? Si estamos aplicando lo que ustedes ya conocen de circuitos de corriente continua, que es el divisor de voltajes. ¿Qué necesitaría conocer? Z. Un poquito más fuerte, Alfredo. Z. La impedancia. Pero ya, necesitamos conocer la impedancia. ¿Qué más? ¿La corriente? Gracias, Noelia. La corriente. Necesitamos conocer la corriente, ¿no? Lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. A ver, miren. Lo que está sucediendo acá es lo siguiente. En este punto de aquí, esto tiene su voltaje y tiene su corriente, ¿no? Y podemos aplicar la ley de Ohm acá. Solamente acá. Eso nos dice el divisor de voltajes. Acá tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Hemos visto que la reactancia inductiva se comporta, está en ohmios, se comporta también como un elemento que tiene una determinada resistencia al paso de la corriente. Entonces, tenemos acá una resistencia, vamos a tener una corriente que va a circular por acá, por lo tanto vamos a tener un voltaje. Esto de acá, no se fijen que esto está saliendo de este lado, es solamente la referencia para indicar que estamos queriendo determinar el voltaje de salida, ¿ya? Pero en realidad lo que nosotros necesitamos conocer aquí es la corriente, ¿no? Porque al estar estos dos elementos en serie, porque están en serie si se dan cuenta, la corriente que está circulando en el circuito, en teoría es la misma. La corriente que está saliendo de la fuente es la misma que va a circular acá en el resistor y es la misma que va a circular acá en el inductor, ¿sí? Ahí es donde entra lo que decía el compañero al fin. Entonces necesito conocer la impedancia, que es la resistencia total, por así decirlo, ¿no? Si usamos los mismos términos de corriente continua, la resistencia total, tengo el voltaje, aplicando la ley de Ohm, puedo determinar la corriente. Tengo esta corriente, tengo el valor de la reactancia inductiva acá, y puedo determinar el valor de voltaje en este punto, ¿sí? Es básicamente lo que está sucediendo. Entonces, por eso que la compañera Noelia decía, ¿qué necesitamos conocer acá? Necesitamos conocer la corriente. Eso es lo que ustedes lo han manejado como divisor de voltajes, ¿no? Claro que, bueno, si en vez de esto yo le pongo una resistencia de estas más, de seguro que lo hacían en 2 patadas, ¿no? Es por eso les decía, es bastante parecido a lo que ustedes han hecho en corriente continua, solo que, bueno, estamos utilizando acá números complejos, ¿no? O sea, tan parecido en ese sentido matemático no es. Pero los conceptos, miren, estamos aplicando la ley de Ohm, sí es bastante parecido, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá una impedancia, un Z, que va a ser igual a 680 más J 314,16, ¿no? La impedancia. No se olviden, la impedancia es R. En este caso es más JXL. En el caso del capacitor, este signo se vuelve negativo, hemos dicho, ¿no? Muy bien, hasta aquí no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta para poder continuar. ¿Se está entendiendo, verdad? ¿Ya? Perfecto. Entonces, el siguiente paso es que, bueno, yo tenga que determinar acá lo que es la
el valor de la impedancia, pero en una forma de representación polar. Entonces, para eso yo voy a tener acá, que sacar inicialmente la raíz de, voy a volver a poner el ejercicio, ahí está, de 680 al cuadrado más 314.16 al cuadrado, ¿no? Y esto es igual a, vamos a calcular, 740.06. ¿Cuánto, perdón? 749.06. 649.06. A ver, vamos a... 749.06. ¿Ya? Sí, está bien. 749.06. Entonces tenemos acá 749.06, ¿no? Ahora hay que determinar el ángulo, ¿no? El ángulo, ustedes ya saben, es la tangente inversa de, en este caso, 314,16 dividido entre 680. ¿Cuánto sale esto? 77.78. ¿Cuánto, perdón? 77.78. Gracias, Alfío. Solamente uno participa. ¿Por qué? Todos deberían participar. Absolutamente todos, sin excepción. No, perdón, 24.79. ¿Vieron? Por eso es que todos debemos participar. Es 24.79 entonces. Entonces, esto de acá es 24,79 grados, ¿no? Entonces, nuestra impedancia en su forma polar sería 749,06 con un ángulo de 24,79 grados, y esto está en ohmios. ¿Sí? Tenemos ya el valor de la impedancia. Con el valor de la impedancia y el valor del voltaje, acá nosotros recordamos la ley de Ohm, el voltaje es igual a corriente por impedancia, ¿no? Entonces, mi corriente va a ser el voltaje dividido entre la impedancia. El voltaje nosotros habíamos visto que era 5 voltios con un ángulo de 0 grados, ¿no? Y la impedancia la acabamos de determinar, es 749.6, 749.6, o era 0,6, era 0,6. Entonces, esto de acá era 0,6 con un ángulo de 24,79. 24.79, ¿no? Determinamos entonces el valor de la corriente. Va a ser 5 dividido entre 749.06. Tengo acá 6,68. Tengo acá 6,68. Lo voy a poner abajo porque no me va a entrar acá, ¿ya? Por 10 a la menos 3. Exacto. 6,68 con un ángulo de 0 menos 24.79. Esto es menos 24,79 miliamperios. ¿Sí? Con esto yo ya tengo la corriente. Miren, tengo la corriente que está pasando por este inductor. Tengo su reactancia en ohmios. Con eso yo puedo determinar tranquilamente lo que es el voltaje en este punto, ¿no? Entonces, esto de acá ya no es voltaje de suministro. Yo lo puedo llamar BL. ¿Qué es el BL? Es el voltaje del inductor, ¿ya? Entonces, el voltaje del inductor es igual a la corriente que está circulando, ¿no? Está circulando por el circuito, multiplicado por, en este caso, sería la reactancia, ¿no? Ya no sería la impedancia total, porque en este punto no estoy tomando en cuenta los dos, ¿no es cierto? Estoy midiendo solamente de esto,
¿Sí? Eso hay que tenerlo bastante en claro. Entonces, acá esto sería directamente, no me permite, X, lo estoy haciendo chiquitito, pero es porque esta parte de acá arriba no me está dejando escribir, ¿ya? Entonces sería esto, ¿no? Tenemos la corriente la hemos determinado hace un momento, era 6.68, tenemos acá 6,68 por 10 a la menos 3, es importante poner acá las unidades. Esto de acá tiene un ángulo de menos 24.79, tiene un ángulo de menos 24.79 grados, y esto está multiplicado, lo voy a poner aquí abajito por favor, esto está multiplicado por el XL, y nuestro XL nos salió 314.16 con un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces tenemos acá 314,16 con un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es multiplicado por 314.16, que me sale 2.1. Entonces yo tendría aquí 2.1. Ahora el ángulo no se olviden, esto de acá se tiene que sumar, ¿no es cierto? Entonces tenemos básicamente 90 más menos 24.79. Entonces tengo 65.21. 65,21 grados. Y esto ya está en voltios, ¿no? De esta manera, miren, tenemos básicamente lo que es el voltaje que nosotros tenemos en este momento aquí a la salida, ¿no? Y una preguntita. Dime. ¿Por qué le ha puesto 90 grados? ¿Por qué le he puesto 90 grados? Ya, te lo vuelvo a explicar. Mira, tienes esto de esta manera, ¿no? Aquí está el eje J. Este es el eje de los números naturales. En el eje de los números naturales, nosotros tenemos los valores de resistencia. El valor de resistencia está en este eje. Por lo tanto, cualquier valor de resistencia tiene un ángulo de 0 grados. ¿Ya? Ahora, la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, esos están a 90 grados. ¿Por qué? Porque están en el eje J. Aquí yo tengo XL y aquí yo tengo XC. Si yo veo XL, fíjate, está a 90 grados. Si yo veo XC, está a menos 90 grados. Entonces yo tengo acá XL con un ángulo de 90 y XC con un ángulo de menos 90. Es por esa razón, es porque la reactancia está ubicada en el eje J. Las dos reactancias, solo que la reactancia inductiva está en el eje positivo y la reactancia capacitiva está en el eje negativo. Es por esa razón. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Miren, con eso el ejercicio ya estaría resuelto, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Porque hasta acá, hasta esta parte, hasta este punto que hemos hecho, es el cuestionario que ustedes tienen el día de hoy, ¿no? Hemos dicho circuitos en serie, RC y RLs para hoy día. Y bueno, después de esto vamos a empezar los paralelos. Los paralelos ya no entran en el cuestionario, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo que quieran que les repita, que no se haya entendido tal vez? Con toda confianza. Hay 2 ejercicios de este tipo en el cuestionario. Y hay otros 3 que son de impedancia, cálculo de impedancia. ¿No hay más preguntas? Está todo claro, más claro que el agua, dice el Alfío. Ya.
Muy bien, entonces vamos a continuar con los siguientes ejercicios, que son ya de acuerdo a circuitos que están en paralelo, ¿no? Para estos circuitos, bueno, ahora estamos viendo lo que son los circuitos RL y RC en paralelo, ¿ya? La forma de representación, como su nombre lo indica, tenemos esto en paralelo, ¿no es cierto? Acá yo quisiera hacerles un poquito de recuerdo de algo que es bien importante, ¿ya? No sé si ustedes recuerdan, yo tengo acá un circuito, tengo una resistencia de este lado, luego tengo otra resistencia de este otro lado, tengo acá mi R1, ahí está, R1, tengo acá el R2. Las leyes de Kirchhoff que vienen para divisor de corrientes y divisor de voltajes, que es más o menos lo que hemos aplicado hace un momento, indican lo siguiente, ¿no? O sea, miren, cuando tenemos resistencias en serie, las resistencias se suman. Y eso también lo hemos visto con la impedancia, ¿no es cierto? Hemos sumado la resistencia con la reactancia, ya sea inductiva o capacitiva, ¿sí? En el caso de las resistencias, solamente resistencias, igual se suma resistencia 1 más resistencia 2 y así sucesivamente, ¿no? En este caso, las resistencias también son una sumatoria, ¿ya? Son una sumatoria que viene más o menos de la siguiente manera, ¿no? La resistencia acá, que yo la voy a llamar total, es 1 sobre 1 R1 más 1 R2, ¿no es cierto? Esa sería mi resistencia total. ¿Está bien? Ahora, aparte de la resistencia total, bueno, esto no está muy desarrollado, si se dan cuenta. Esto yo lo puedo desarrollar un poquito más. Tendríamos algo parecido a esto. Miren, la resistencia total va a ser igual a... Aquí nosotros igualamos denominadores y luego hacemos la suma y luego pasamos a multiplicarse. Vamos a desarrollar un poquito más esto. Es solamente matemática. Y básicamente nos quedaría la ecuación de la resistencia total más o menos de esta manera, ¿no? Más o menos de esta manera, ¿sí? Si yo desarrollo esto, desarrollando esto, nos queda algo parecido a esto de acá, ¿sí? Si yo hago una analogía con lo que está sucediendo acá, acá también tengo dos elementos que están en paralelo, por si acaso. Tenemos dos elementos en paralelo, ¿no? Acá yo tengo el capacitor. De este capacitor yo voy a tener un XC, su reactancia capacitiva. Y tengo aquí mi R, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos una comparación de esto con esto, el R1 vendría a ser R y el XC vendría a ser R2. Entonces, ¿qué nos quedaría? Acá nosotros teníamos la resistencia total, en este otro caso ya no es resistencia total, es impedancia, ¿no? Entonces nuestra impedancia en este caso va a ser básicamente me estoy equivocando acá. Vamos a tener R, ¿no es cierto? Vamos a tener R acá. En este caso, miren, esto es multiplicación. Entonces yo estoy multiplicando ahorita estos dos. Para multiplicación no me conviene poner estos dos como en su forma rectangular. Debería ponerse en su forma polar. Entonces, aprovechando la pregunta que hizo Wilfredo hace un momento, con esto de los ángulos en la gráfica, ¿no? En la gráfica que habíamos visto hace un momento, esto es R. Y aquí tenemos X, XC, XL. Y aquí tenemos XC, ¿no es cierto? Entonces, aprovechando eso, miren, R está acá con un ángulo de 0 grados, multiplicado por XC, que tiene acá un ángulo, tenemos acá un ángulo que es de menos 90 grados. Menos 90 grados. ¿No es cierto? Tenemos esta multiplicación en este momento. Muy bien, tenemos la multiplicación. Después de esto, acá nosotros tenemos la suma, ¿no? Entonces, yo debo sumar acá R.
más XC, ¿no? Entonces en realidad XC acá ya no es positivo, entonces menos JXC, ¿no es cierto? Y esto de acá es lo que me da ahorita el valor de la impedancia en este punto, aquí. ¿Está bien? ¿Se entiende de dónde sale esto? Esto es importante porque, miren, estamos haciendo esto y posteriormente, esto que estamos viendo en este momento se aplica también a lo que es la reactancia inductiva. Se aplica para los dos, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver ya no un capacitor, sino vamos a ver un inductor, ¿ya? No sé si hasta acá tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, tienen alguna consulta tal vez. ¿Nadie? Miren, el paralelo es bastante parecido, solo que estamos haciendo un paralelo, pero entre números complejos, ¿no? Pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplito, ¿no? Tenemos este de acá y hay que calcular la impedancia en este punto y la impedancia en este otro punto, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacer yo el inciso A. Vamos a volver aquí a la pizarrita. El ejercicio ya lo tengo aquí abajito, es este, ¿no? Y hay que calcular la impedancia en este punto. Entonces, acá vamos a volver a la pizarrita. Aquí está. Hemos vuelto a la pizarrita y después de esto nosotros tenemos el ejercicio, ¿no? Tenemos esto de acá. Entonces, básicamente acá tenemos una fuente de alimentación de 1 voltio, pero bueno, no nos está pidiendo ni corriente ni nada por el estilo, ¿no? Solamente hay que trabajar con estos. Nos pide solamente la impedancia. Entonces, yo tengo acá una resistencia que es de 100 ohmios, ¿no es cierto? Tengo una resistencia de 100 ohmios. Por debajo, esto ya está en ohmios, por lo tanto es XC, ¿no? Es la reactancia capacitiva. Si estuviese esto en faradios, con la frecuencia yo debería determinar cuánto es su reactancia, ¿ya? Pero bueno, en este caso ya me está proporcionando. Entonces acá yo tengo 50 ohmios, ¿no? Entonces acá la impedancia, nuestra impedancia va a ser, ya hemos visto la parte de arriba, ¿no es cierto? La parte de arriba es multiplicación. Yo tengo acá 100 con un ángulo de 0 grados multiplicado con 50 con un ángulo de menos 90 grados. Y después de esto tenemos la suma, ¿no? La suma de esto va a ser, tenemos 100 acá, menos J50. Y esto es lo que nosotros debemos calcular. Tenemos una multiplicación y después de eso vamos a tener una división. No me conviene dejar esto en su forma rectangular, debo llevarlo a la forma polar, ¿ya? Entonces, de esa manera, nosotros acá vamos a llevar este 100 y este menos 50. Tenemos que determinar por una parte lo que es la hipotenusa, eso ya sabemos, para saber conocer el módulo. Entonces, tenemos 100 al cuadrado más 50 al cuadrado. Entonces, vamos a tener acá 100 al cuadrado más 50 al cuadrado. Y bueno, hay que sacarle la raíz a esto, ¿no? La raíz me sale 111.8. Entonces tengo acá 111.8. Sí, está bien. 111.8. ¿Sí? Ahora hay que determinar el ángulo. Entonces, para el ángulo acá, nosotros vamos a tener la tangente inversa de 50 entre 100. ¿No? No se olviden, esto ahorita, si yo lo grafico, el 100 y el menos 50 está yendo hacia abajo. Por lo tanto, el resultado que nosotros vayamos a sacar del ángulo acá, aquí, va a ser un ángulo negativo.
¿Ya? Entonces, miren, vamos a tener acá la tangente inversa de 50 dividido entre 100. Entonces, eso me da 26.56. Entonces, tengo acá un ángulo que es de 26,56 grados. Entonces, tenemos acá 11.8 con un ángulo de... No se olviden, esto de acá, si nosotros graficamos esto, está yendo hacia abajo, por si acaso. Está yendo hacia abajo, entonces este ángulo es negativo, ¿no? Menos 26,56 grados. Un ratito. 26,56 grados. ¿Sí? Ahora sí podemos hacer la operación. Entonces, para nuestra operación, teníamos la multiplicación por una parte, ¿no? La multiplicación, esta multiplicación que habíamos planteado aquí. Esta. Entonces, tenemos 100 por 50. Tenemos ahí 5000, ¿no? Tenemos entonces 5000 en la parte de la multiplicación. Y esto de acá tiene un ángulo de... Tiene un ángulo de 0 menos 90 nomás, ¿no? Entonces esto es menos 90. Todo esto lo vamos a dividir entre 111.8, ¿no? 111.8 con un ángulo de menos 26.56. Menos 26,56 grados. Entonces acá la impedancia va a salir de la división de esto y la resta de esto, ¿sí? Entonces tenemos acá por una parte 5000 dividido entre 111.8. Y esto me sale con un valor de 44.72. Entonces tenemos acá la impedancia que es 44,72. Con un ángulo de... No se olviden, estos dos son resta. Entonces es menos 90 menos 26.56. Menos por menos da más, entonces al final esto va a pasar a sumar, ¿no? Entonces tendríamos básicamente... Menos 17.56. Menos 90 más 26.56. 63.44. Menos 63.44. Perdón, ¿decías Alfío? No, nada. Mi micrófono estaba prendido. Ah, estabas pensando en voz alta. Entonces, tenemos ya aquí el valor de la impedancia, ¿no? Tengo ya aquí el valor de la impedancia de ese circuito. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta sobre esto? Se parece, miren, nuevamente, miren, varias veces ya les he recalcado, esto de acá se parece mucho a corriente continua, solamente que, bueno, tenemos el inconveniente de que acá trabajamos con números complejos, ¿no? Pero después, miren, hemos hecho serie, ahora estamos viendo el paralelo, es bastante parecido, bastante parecido. Entonces, ahora les voy a dar este ejercicio de acá, este lo van a hacer ustedes, Una preguntita, ¿el 5000 de dónde sacó? No te entendí. Este 5000, ya, perfecto. No te olvides, estamos calculando la impedancia. Voy a volver a la ecuación de la impedancia. Es esta, ¿no es cierto? Entonces, tienes la impedancia que es 100 con un ángulo de 0 por 50 con un ángulo de menos 90. Entonces, 100 por 50 es 5000, ¿no es cierto? Multiplicamos estos dos y sumamos los ángulos. Entonces multiplicamos esto, tenemos 5000. 0 más menos 90 grados es menos 90 grados. Entonces tenemos 5000 con un ángulo de menos 90 grados. Es de acá de donde sale. Y esto que he hecho acá, sale de acá. Ah, no lo tengo acá. Sale de lo que hemos planteado hace un momento aquí. Sale de esto. Esto de acá no es más que el paralelo de esto, ¿sí? Es un circuito en paralelo.
Entonces hemos hecho el circuito en paralelo básicamente de estos dos, ¿no? De ahí sale el 5000 al fío. Listo, te entendí. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Tiene alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Porque ahora ustedes me van a avisar cuánto es el valor de la impedancia de este circuito. ¿De cuál? ¿Del 12? De este de acá, este de acá. Se los voy a poner solamente este. Tenemos una resistencia acá que es de 1 kiloohmio y tenemos una reactancia capacitiva que es de 2 kiloohmios. Me avisan cuánto les sale la impedancia.
¿Cuánto les sale? ¿Les falta mucho? Brian, ¿cuánto te ha salido? Brian Moreira Montaño. Brian. Brian, habilitalo tu micrófono, por favor. Hola, ¿Se escucha, Brian? ¿Cuánto te ha salido? Brian. Debe ser la timidez que lo está conquistando al Brian. O tal vez también está cocinando. ¿Alguien ya ha podido terminar? Oh, ya, Brian. Pero si estás desde tu computadora, eso es más fácil todavía. Es solamente habilitar este botoncito. ¿Alguien ha podido terminar? No sé si pregunta. .93 por 10 a la 7 y ángulo 63.44 menos 63.44. ¿Ya? 8 punto algo por 10 a la 3, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de 8000 y pico de impedancia, ¿verdad? Sí. Y ángulo 63. Menos 63.44. Menos 63.44, perfecto. A ver, le daremos una revisadita. Gracias, Alfío. ¿Dónde está el ejercicio? Aquí está. Entonces, ahorita estamos haciendo ¿no es cierto? Esto de acá es lo que nosotros queremos transformar. Entonces, ahí está. Entonces, a ver, vamos a plantear primero cómo se vería nuestra ecuación de cálculo de impedancia para estos dos elementos en paralelo. Tendríamos por una parte acá 2. El kilo, miren, ya que el kilo está tanto arriba como abajo, el kilo yo lo puedo sacar aparte si quiero. Y si no, bueno, puedo trabajar con este valor también. A ver, veremos de trabajar con este valor, ¿ya? Entonces tengo 2 kilos, esto es 2 por 10 a la 3, ¿no? La parte de arriba es multiplicación, si ustedes recuerdan. Estamos hablando aquí de la... lo haremos en orden. Estamos hablando primero de la resistencia. Estamos hablando primero de la resistencia y la resistencia es 1000, ¿no? 1000 con un ángulo de 0 grados. Después de eso tenemos la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es 2000 con un ángulo de menos 90 grados. ¿Ya? Todo esto estaría dividido entre 1000 menos J 2000. ¿Sí? Esto de acá nosotros debemos llevar a su forma polar para poder hacer la operación. Entonces vamos a tener acá 1000 al cuadrado más 2000 al cuadrado
y de acá nosotros sacamos la raíz, ¿no? Entonces, esto en este momento a nosotros nos va a dar 1000 al cuadrado más 2000 al cuadrado y raíz. Bueno, a mí me sale 2236. 2236. O 2.24 por 10 a la 3, puede ser. 2.24 por 10 a la 3 también, ¿no? 2.24 por 10 a la 3. Yo estoy trabajando ahorita no con kilos. Sí, no estoy trabajando con kilos. Estoy trabajando con el valor total, ¿no? Pero si nosotros recorremos la coma, vendría a ser el valor que tienes, ¿no? Después de eso tenemos acá el ángulo. El ángulo es la tangente inversa de, en este caso, esto es 2000 dividido entre 1000, ¿no? Entonces, la tangente inversa de esto me sale 2000 entre 1000. 63.43. Entonces tenemos acá 63,43 grados, ¿no? De tal manera de que nuestra impedancia nos va a salir 2000. Estoy muy abajo. No me va a dejar escribir. Lo voy a poner al otro lado, ¿ya? 2236. Entonces nuestra impedancia sería 2236,06 con un ángulo de, nos salió 63.43. No se olviden, esto a nivel gráfico, R está por aquí, el XC está por aquí, entonces mi gráfica está de este lado, está hacia abajo. Por lo tanto el ángulo es negativo, ¿no? Entonces este ángulo es menos 63.43 grados. ¿Ya? Entonces, tenemos ya aquí, esto no es todavía la impedancia, no lo vean de esa forma, solamente la parte de abajo que hemos hecho la multiplicación, ¿no? Entonces, ahora sí nosotros vamos a determinar el valor de la impedancia, ¿no? En el valor de la impedancia teníamos acá, por una parte, 1000 con un ángulo de 0 grados, multiplicado por 2000 con un ángulo de menos 90 grados. Y ahora todo esto dividido entre 2236, 2236.06 con un ángulo de menos 63.43. 63.43 grados. Vamos resolviendo. Primero la parte de arriba, ¿no? Tenemos, bueno, pucha, se va a hacer un número bastante grande, ¿no? Tenemos 1000 más 2000, o 1000 por 2000, perdón. Tendríamos aproximadamente acá 1, 2, 3 ceros del uno y los otros 3 ceros del otro, ¿no? Menos 90 grados. Después de eso tenemos acá 2236.06 con un ángulo de menos 63,43 grados. Perfecto. Entonces, ahora acá nosotros tenemos Z igual a, y bueno, hay que hacer la división, ¿no? El valor era 2236.06. Ya, esto me sale 894.43. Y esto tiene un ángulo de
es lo de abajo, lo de arriba menos lo de abajo. Entonces tendríamos menos 90, menos por menos da más, vamos a terminar sumando, más 63.40. 26,57 Solín. 26.57, gracias. Sí. Es menos 26.57, ¿no? Entonces menos 26,57 grados. ¿Cuánto sacaste, Alfío? Sí, eso me salió. Ya. Van a tener cuidado. Podría darse un resultado en el cual yo tenga, por ejemplo, 0,89. Bueno, quedaría en realidad hasta ahí. 0,89 con un ángulo de menos 26,57 kiloohmios. ¿No? ¿Los dos resultados son lo mismo? Sí, los dos resultados son lo mismo. Pero ¿cuál es la correcta forma de expresión del resultado? La de arriba. Porque la idea de utilizar lo que es la notación científica, lo que están viendo como kiloohmios, miliamperios, microfaradios, picofaradios, milihenrios, todo lo que es notación científica y notación científica de ingeniería tiene como objetivo que no trabajen con ese tipo de decimales, 0, y el valor, sino trabajen con números enteros como los que estamos viendo acá, pese al pequeño decimal que tenemos aquí, ¿no? La idea es trabajar con este tipo de valores. Ahora, si esto hubiera salido, por ejemplo, más de 1000, entonces hubiera sido, si hubiera sido 1800, 1.8 kiloohmios, ¿no? Entonces, van a tener mucho cuidado con el tema de notación científica, ¿ya? Básicamente, este de acá sería el valor de nuestra impedancia, ¿no? Este de acá. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir analizando. A ver, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, algo para que continuemos con los ejercicios. ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? ¿O tal vez quieren que les repita algo? ¿O estoy yendo muy rápido? ¿Quieren que vaya más lento? ¡Qué bien! Ya, no hay observaciones. Perfecto. Miren, vamos a ver ahora el siguiente ejercicio, ¿no? Habíamos visto este par de ejercicios. Y ahora vamos a ver este de acá que es más interesante, ¿no? Este ejercicio es un poquito más interesante tomando en cuenta lo siguiente. Hace un momento, bueno, al principio de la clase hemos resuelto un ejercicio que utiliza el divisor de voltajes. Ahora estamos viendo lo que es el divisor de corrientes, ¿no? Ese es el divisor de corrientes. Hay algo interesante que es lo que sucede cuando tenemos circuitos, así como los que están viendo acá, en paralelo, ¿ya? Hay algo bastante interesante. Yo quiero determinar ahorita en este circuito cuánto es mi corriente total. A ver, vamos a ver qué tanto recuerdan de esta parte. Les voy a poner el ejercicio, está por acá, es este. Es este de acá, ¿no? Yo tengo mi I total, tengo aquí RC y IR y C, perdón. La corriente de la resistencia y la corriente del capacitor. La I total, ¿a qué es igual? Aldair, ¿a qué es igual la corriente total? Aldair. Aldair, habilita tu micrófono, por favor. A la sumatoria de la resistencia por el voltaje. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la sumatoria de la resistencia por el voltaje? Ya, lo que está intentando decir el compañero Aldair es lo siguiente. Yo voy a sacar la impedancia total acá y de esa manera, con esa impedancia total, yo puedo, gracias a la fuente, determinar el I total. Gracias, Aldair. Es más o menos, esa es una forma, ¿no? Y la otra forma
pero aquí tomando en cuenta lo que es el divisor de corrientes, que era lo que les estaba pidiendo hace un momento. Esto es un divisor de corrientes, les decía, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ley de divisores de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Dice lo que entra es igual a lo que sale. Está entrando la corriente total y tiene que ser igual a lo que está saliendo. ¿Qué es lo que está saliendo? Está saliendo la corriente de la resistencia y la corriente del capacitor. ¿Qué quiere decir esto? La corriente total es igual a la suma de la corriente de la resistencia más la corriente del capacitor. ¿Ya? Pero no está mal lo que has dicho, Aldair. Esa es otra forma. Yo puedo sacar el total de impedancia acá y con esa impedancia y el voltaje determinar la corriente total. ¿Ya? A ver, Alfío, ¿cuál es el voltaje para la resistencia de 220 ohms? ¿Cuánto es su voltaje? ¿Sería 12 voltios? Ya, Wilfredo, gracias. Los 12 voltios. ¿Por qué? Porque en paralelo voltajes es la misma. Ah, que bueno, ya están participando más. La mayoría está participando. Lo que dicen es correcto, ¿no? Esto está en paralelo, por lo tanto el voltaje de 12 voltios es bastante parecido acá y es bastante parecido acá. Digo parecido porque de forma nominal, de forma teórica mejor dicho, sí se toma en cuenta así, pero de forma real no es exacto, ¿no? No salen los 12 voltios exactos acá. Pero, de todas maneras lo que han dicho es correcto. Entonces, miren, si yo quiero determinar la corriente total, pueden hacer lo que ha hecho el compañero Aldair. Sacamos la impedancia acá y luego esto, ¿no? Ahora, si yo quiero determinar cuánto es la corriente que está circulando en la resistencia, ya no es tan directo, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que yo conocer? El voltaje y el valor de la resistencia, ¿no? Y de esa manera, gracias a la ley de Ohm, yo puedo determinar lo que es la corriente que está circulando en esta rama. Lo mismo pasa acá, ¿no? Acá yo tengo el voltaje de la fuente de suministro, tengo la reactancia, en este caso me está dando la reactancia capacitiva, y con esos dos elementos yo puedo determinar cuánto va a ser mi corriente en esta rama, ¿sí? Es un poquito para que entiendan. Nuevamente, miren, si se dan cuenta, seguimos repasando, ¿no? Parte de algunos conceptos, elementos que ustedes han llevado en circuitos de corriente continua, ¿ya? Seguimos repasando. Muy bien, vamos a hacer primero acá. Yo quiero determinar IR, después de eso voy a determinar IC, y al final voy a determinar el I total, ¿ya? Después vamos a determinar el I total. Entonces acá miren, nosotros tenemos básicamente acá, vamos a aumentar una pizarrita más. Tenemos que determinar acá lo que está sucediendo con esto, ¿no? Con lo que es la parte de la corriente de la resistencia. No se olviden, nosotros conocemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no es cierto? Yo quiero determinar el IR, la corriente de la resistencia. La corriente de la resistencia va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia. Muy bien, tenemos acá voltaje de suministro, entonces el BS, voltaje de suministro 12 voltios con un ángulo de 0 grados. La resistencia tiene un valor de 220 ohmios. Y en este caso la resistencia nosotros sabemos que también tiene un ángulo de 0 grados. De tal manera que aquí la corriente de la resistencia es 12 dividido entre 220. 12 dividido entre 220. 0.05. 0.054, ¿no? 0.054. Yo quisiera trabajar con miliamperios. No se olviden, ahorita estamos trabajando con valores por debajo de un número entero, ¿no? Entonces, ¿cómo llevo estos 0.054 a miliamperios? ¿Cómo llevamos? ¿Cuánto sería? (54.5) Esto de acá se divide, como es 0 menos 0, esto es 0. 54.5 miliamperios. 54.5 miliamperios. ¿Sí? Muy bien. Tenemos el IR.
Ahora yo quiero determinar el IC, ¿no? La corriente del capacitor. Entonces, para la corriente del capacitor, lo mismo, ¿no? Vamos a tener el voltaje de suministro igual a la corriente del capacitor. Y en este caso, lo que vendría a ser la parte resistiva sería el tema de la reactancia capacitiva, ¿no? Muy bien. Entonces, yo quiero determinar IC. IC va a ser igual a voltaje de suministro dividido entre la reactancia capacitiva. Voltaje de suministro es 12 voltios con un ángulo de 0 grados. Y la reactancia capacitiva es de 150 con un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? De tal manera que tenemos aquí que la corriente en el capacitor es 12 dividido entre 150. 0.08. 0.08. Pero en miliamperios, no te olvides, estamos trabajando en miliamperios. ¿Cuánto sería? 80. Muy bien, 80. 80 con un ángulo de 0, de esta parte de acá menos esta, 0 menos 90. Entonces 90 se va a volver positivo, entonces aquí yo tengo 90 grados. Y esto está en miliamperios. Muy bien. De acuerdo al divisor de corrientes, nosotros sabemos entonces acá que el I total es igual a la corriente de la resistencia más la corriente del capacitor. ¿Sí? Ahora, no puedo sumar directamente. ¿Por qué? Porque los ángulos que tengo no son los mismos. Entonces, ustedes me van a indicar, yo voy a anotar acá los valores. ¿Cuánto es la suma? Porque esto de acá ya es lo que hemos aprendido, ¿no? Tenemos 54.5 por una parte. Entonces tenemos aquí el I total, que es 54.5 con un ángulo de 0 grados, más 80 con un ángulo de 90 grados. ¿Me indican cuánto es esto? ¿Cuánto sale esto? ¿Cómo harían? ¿Cómo harían esta suma? Convertir a su forma rectangular. ¿Ya? Pues esa podría ser una forma. Yo convierto esto a su forma rectangular y luego esto de acá convierto también a su forma rectangular y realizo la suma. Antes de que comiencen a hacer el ejercicio, les voy a hacer dar cuenta de un pequeño detalle acá. Esto tiene 0 grados. Esto tiene 90 grados. ¿Se han dado cuenta? Básicamente, si yo quiero hacer la suma de esto, lo voy a hacer en la siguiente, por favor. Básicamente está sucediendo lo siguiente. El IR va a ser 54, nos salió, ¿no? 54.5. 54.5 con 0 grados, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que 54.5 más J0 está a 0 grados. El IC, ¿qué quiere decir el IC? El IC es 0 porque solamente está a 90 grados, 0, y es 90 grados pero positivo por si acaso, ¿no? El IC, ¿no? El IC es esto, ¿no? Entonces voy a tener acá 0 más J80. Entonces, el I total va a ser 0 más 54.5, esto es 54.5 más J80. Ahora, esto de acá, el I total, si yo quiero, puedo llevarlo a su forma polar, ¿no? A la forma polar para poder determinar el resultado. ¿Se dan cuenta? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, alguna duda tal vez de esta última parte que hemos hecho. Con confianza pueden preguntar. Traten de absorber dudas, no preguntan mucho.
Yo estoy asumiendo de que, bueno, no me preguntan, entonces se está entendiendo bastante bien. Volver a explicar la última parte, Inge. La última parte, Sí, porfa. ya, claro, no hay ningún problema. Miren, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de la última parte? De esto que acabo de hacer aquí, ¿ya? Vamos a graficar el IR es igual a 54.5 con un ángulo de 0 grados. El IC es igual a 80 con un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Gráficamente, ¿cómo vamos a ver esto? 54.5 con un ángulo de 0 grados. Estamos aquí. Aquí está 54.5 con un ángulo de 0 grados. 80 con un ángulo de 90 grados. Este es el eje J. Está aquí. Esto es 80. A 90 grados. Y lo que nosotros nos está pidiendo es hacer esta suma, ¿no? Sumar este más este. ¿Sí? Si yo quiero hacer la descomposición rectangular de esto ya está sobre este eje. ¿Qué quiere decir? Que la componente en el eje J, para este vector que estamos viendo aquí, para este vector, su componente en J es 0. Es por eso que acá le hemos puesto 54.5 más J0. Eso quiere decir esto que hemos puesto acá. 54.5 con un ángulo de 0 grados. No tiene componente en J. ¿Ya? Ahora, si nosotros analizamos este otro vector, ¿no? Que es el de 80 con un ángulo de 90 grados. Este otro vector de acá no tiene componente abajo. No tiene componente aquí. Solamente su componente está en J. Por lo tanto, la componente de acá es 0. Y es por eso que acá, miren, le hemos puesto 0. Solamente tiene componente en J. ¿No? De esa manera es que sale este IR 54.5 J0, más J0, que es el equivalente de 54.5 con un ángulo de 0 grados. Miren, si ustedes quieren hacer la transformación rectangular con seno, con la función seno, con la función coseno, lo pueden hacer, pero miren, se evitan hacer todo ese cálculo solamente haciendo un análisis gráfico. ¿No? Solamente haciendo un poco de revisión de la gráfica. ¿Sí? Entonces, esto de acá y esto de acá graficado se ve así. Y es por eso que el vector de IR que hemos puesto o lo hemos puesto de forma rectangular, nuevamente miren, no tiene componente en J. Es por eso que acá miren, la componente que le hemos puesto en J es 0. Y para el otro caso, la componente en el otro eje es 0. Sí tiene componente en J, pero no en el otro eje. ¿Sí? Y bueno, nosotros hacemos la suma de estos dos y se suma este con este y este con este. De esa manera tenemos esto de acá. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿O quieren que lo vuelva a explicar viendo tal vez otra forma? ¿Se ha entendido, Noelia? Sí, ya te digo. Ya, gracias. ¿Algo más que quisieran que repita tal vez o que no se haya entendido? ¿Nada? Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, miren, hemos hecho hasta aquí el análisis con circuitos RC en paralelo. Nos tocaría ver ahora lo que son los circuitos RL en paralelo, ¿no? Les estaba diciendo, el circuito RL es exactamente igual al circuito RC en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ecuación que estábamos aplicando acá, esta, que era para XC, acá la vamos a aplicar para XL, ¿ya? Lo vamos a aplicar para XL. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, vamos a tener, aquí en la pluma, vamos a tener que todo esto de acá, que es nuestra impedancia, es Z.
Z va a ser igual a la multiplicación. Tenemos por una parte la multiplicación de R, ¿no? R con un ángulo de 0 grados multiplicado por XL. Aquí no se olviden, necesitamos la reactancia inductiva. Entonces tenemos acá XL con un ángulo de XL. ¿Qué ángulo tiene? 90 grados, pero positivo, ¿no? Muy bien. Después de eso, tenemos acá abajo lo que es la suma, ¿no? Tendríamos básicamente R más J XL. Y entonces, si se dan cuenta, es bastante parecida. Solo que, bueno, acá estamos tomando en consideración de que esto es para la reactancia inductiva, ¿sí? Y esto es para la reactancia capacitiva. ¿Qué es lo que varía? El signo, ¿no? ¿Qué es lo que varía? El signo. Esto de acá no se los anoto tanto como ecuación porque es del mismo criterio que ustedes tienen de resistencias en serie y resistencias en paralelo. Entonces, bueno, por si acaso se los pongo acá, ¿no? Pero en realidad el criterio es el mismo que ustedes han utilizado para circuitos de corriente continua cuando hacían las sumatorias de resistencias, ¿ya? Entonces, tenemos por una parte aquí, miren, ejercicios para cálculo de impedancia. Tenemos que calcular la impedancia en este punto y la impedancia en este punto, que es, no sé si se han fijado, es un caso curioso, son los mismos valores, miren, 100 ohmios, 50 ohmios, 100 ohmios, 50 ohmios. Y esto se los pongo, o sea, no es porque me haya equivocado, se los pongo de esta manera porque quiero que vean la relación. ¿Qué es lo que pasa con la impedancia cuando calculo una impedancia para un circuito en paralelo que tiene una reactancia inductiva? ¿Y cuál es la diferencia cuando yo hago lo mismo pero con una reactancia capacitiva? ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando yo tengo una impedancia para este tipo de circuitos y para este otro? Tiene los mismos valores, ¿no? Veamos qué es lo que va a suceder. Entonces, acá vamos a habilitar nuevamente la pizarrita. Aquí está. Y bueno, el ejercicio que queremos hacer está acá un poco más abajo. Y es este. Es este de acá. Entonces, yo quiero calcular la impedancia en este punto, ¿no? Para la impedancia en este punto, entonces, hemos visto que esto es un circuito RL. Por lo tanto, acá tenemos la resistencia, que es 100, con un ángulo de 0 grados, multiplicada por la reactancia inductiva. Entonces, yo voy a tener acá 50 con un ángulo de 90 grados, pero esta vez es positivo. Muy bien, después de esto nosotros tenemos la suma. Tenemos acá 100 más J50. Esto de acá, para poder hacer la operación debemos llevarlo a su forma polar. Entonces, tenemos acá por una parte la raíz de 100 al cuadrado más 50 al cuadrado. Y esto de acá, bueno, ahorita no tengo habilitada la otra pizarrita, lo voy a tener que volver a calcular. Tenemos 100 al cuadrado más 50 al cuadrado y la raíz es 111.8 y es el mismo valor que habíamos calculado hace un momento, ¿no? 111.8. Después de eso tenemos el ángulo. El ángulo acá va a ser igual a tangente inversa de, en este caso es 50 dividido entre 100, ¿no? Entonces tenemos acá 50 entre 100. Entonces, la tangente inversa acá, tangente inversa va a ser de 50 dividido entre 100. Y eso me da un ángulo de 26.56. Esto me da un ángulo de 26,56 grados. ¿Sí?
Esto gráficamente, ¿no?, está aquí, de este lado. Por lo tanto, el ángulo que hemos calculado acá, que es positivo, se mantiene, o sea, sí es positivo. ¿Ya? Muy bien, entonces nos va a quedar aquí lo siguiente. Tengo Z 100 con un ángulo de 0 grados por 50 con un ángulo de 90 con un ángulo de... Van a disculpar esta parte que se está haciendo así, es porque mi pantallita se ha clizado un poco. Entonces, esto es con un ángulo, ahí está, ahora sí, de 90 grados. Muy bien, tenemos acá entonces, era 111.8, 111.8, con un ángulo de 26,56 grados. ¿No? Lo que hemos calculado, hemos determinado aquí. Muy bien. Entonces, ahora sí podemos proceder con la realización del cálculo. Multiplicamos esto y dividimos entre esto, ¿no? Básicamente, a ver, acá nos va a salir 44.72 con un ángulo de, no se olviden, es 90 menos 26.56. Entonces, esto de acá es 90 menos 26.56. Entonces, perdón, un segundito. 63.44. Entonces, tenemos acá 63,44 grados. ¿Cuál es la diferencia con el capacitivo? ¿Cuál es la diferencia con el capacitivo? A ver, voy a ingresar a la otra pizarrita para que puedan ver. Creo que era esta. Sí, es esta de acá. Entonces, por acá teníamos esa conversión que hicimos. Desde acá, ¿no? Este es el mismo ejercicio, pero este es capacitivo. Entonces, por acá hemos hecho los cálculos, miren, es el mismo, pero con ángulo negativo. Y acá hemos determinado, miren, 44.72 con un ángulo de menos 63.44 grados. La diferencia, si ustedes se están fijando, entre uno y el otro es básicamente el ángulo. ¿Se han dado cuenta? Básicamente es el ángulo. Muy bien, hasta acá no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. ¿Algún comentario tal vez? ¿Ya? Miren. Tienen acá un ejercicio más para que puedan practicar, repasar sus conocimientos. Y tienen acá otro igual bastante interesante, que es bastante parecido al que hemos hecho acá arriba, ¿no? Miren, ángulo de, que es fuente de suministro de 12 voltios, resistencia de 220, reactancia capacitiva de 150. Tenemos una fuente de suministro de 12 voltios, una resistencia de 220 ohmios. Y una reactancia inductiva de 150 ohmios. Entonces, para la siguiente clase, lo que les voy a pedir es que me indiquen cuánto les sale acá el valor de la corriente total. Van a calcular la corriente de la resistencia, van a calcular la corriente del inductor, y luego van a hacer la suma y van a tener la corriente total. Entonces, igual que hoy día, por ejemplo, con el ejercicio que les había dejado en la anterior sesión, la siguiente clase yo voy a empezar preguntando, ¿ya?
No se asusten, o sea, es más que todo para comparar, ¿no? Más que todo para que comparen. Estos espacios que les estoy dando algunos ejercicios sin resolver, es para que ustedes practiquen, ¿ya? Y de esa manera un poquito se adiestren. No sé si tienen hasta acá alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Para la siguiente clase, entonces, la siguiente sesión, yo les voy a pedir de entradita, así que me indiquen qué valores han podido calcular, qué valores han sacado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda ya para ir terminando. ¿Nada? Todo posi. Qué bien, Alfío. Ya, entonces, miren, la siguiente clase ya vamos a ver una combinación, ¿no? Vamos a combinar entre lo que son circuitos RC y RL. Vamos a trabajar con circuitos RLC, ¿ya? Y vamos a trabajar con circuitos RLC de la misma manera, en serie y en paralelo, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver en la siguiente clase. No se olviden, de entradita vamos a ver de revisar este ejercicio para ver cuánto les ha salido. Este también háganlo también de forma, a manera de practicar, para que ustedes practiquen. Y bueno, eso estaríamos viendo la siguiente clase. Tienen un poquito de tiempo antes de que empiece el cuestionario, ¿no? Que tienen programado para el día de hoy. El cuestionario, miren, no les va a permitir ingresar todavía porque, bueno, va a estar habilitado desde las 8, ¿no? Entonces tienen una media horita más para que puedan repasar, puedan ver un poquito, ¿no? El cuestionario va a estar habilitado desde las 8 hasta las 9 de la noche. 9 de la noche se va a cerrar. Van a tener un límite de tiempo de 40 minutos para la realización del cuestionario. Son 5 preguntas, 3 son bastante cortitas, las otras 2 son un poco más largas. Tienen 40 minutos y tienen 2 intentos que son promediables, igual que el anterior caso, ¿ya? Muy bien, entonces esto empieza a las 8. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta más para terminar. Dije, ¿cuántos ejercicios van a hacer? Perdón, un poquito más fuerte, Noelia, no te puedo escuchar bien. ¿Cuántos ejercicios van a hacer en el examen? Son 3 cortos que tienen que ver con el cálculo de impedancia. Solamente les va a pedir impedancia. Y los otros 2 tienen que ver con el cálculo de corriente y cálculo de voltaje. Entonces, esos son un poco más larguitos. Tampoco son tan largos, ¿no? Entonces, son 5 problemitas y tienen 40 minutos. Tienen 2 intentos y va a iniciar a las 8 y va a terminar a las 9. ¿Ya? ¿Es eso, Noelia? ¿Ya? Que sea a partir de las 9. ¿Quieren que sea a partir de las 9? Si es uniforme, todos desean lo mismo, sí. Pero ahorita son solamente 2 personas que están solicitando. Ya hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 11 personas. No están llegando ni a la mitad. Uno, 2, 3, 4, 5. O sea, el resto quiere que se mantenga en el horario. Hablen los demás. Claro, es que lo que me preocupa es que no dicen ni sí ni no. O sea, es como si no existiesen. Nadie dice nada. O sea, es como si hubiesen habilitado el video y lo hubiesen entrado a la sesión y lo han dejado en el escritorio del celular y se han ido a hacer sus cosas. Ya, perfecto, sí, ya hay una mayoría. Les habilito a las 9, entonces, y de 9 a 10 va a estar con las mismas condiciones. Tienen 2 intentos, 40 minutos y todo eso, ¿ya? Entonces, bueno chicos, estaríamos quedando hasta acá. Nos vamos a ver desde hoy día hasta la siguiente semana nomás ya.
Se van a cuidar mucho, les envío un saludo bastante grande, que estén bien y pues nada, quedamos hasta acá, chicos. Nos vemos. A las 9 también. De 9 a 10, correcto. De 9 a 10 como están solicitando. Ya no está mal como la otra vez, el sistema ya no nos va a marcar respuestas malas. No creo, Alfío. No ha sido error del sistema, sino ha sido error al momento de yo introducir cuál era la respuesta correcta, porque la respuesta correcta estaba por ahí, digamos. Listo, chicos, que estén bien entonces, nos vemos. De 9 a 10 les voy a programar, ¿ya? Listo, hasta luego, Inge. Listo, nos vemos. Hasta luego, Inge. Nos vemos, chicos, nos vemos. Brian, quédate a ver un ratito. ¿Dónde está? Inge, la anterior vez marqué y solo uno se marcó cuando envié todo, dice. No has debido marcar. En esto el sistema no se equivoca. O sea, no hay error. Tal vez no has seleccionado bien, no has marcado como debías. ¿No? Porque el tema de las respuestas, o sea, el sistema no se equivoca. O sea, el error ha sido mío. Y por eso he corregido con ustedes, digamos, ¿no? En tu caso, Brian, o sea, no, si tú haces clic, o sea, seleccionas, no puede no marcar, ¿ya? ¿Quién es Daniel Guarayo? Daniel, has entrado muy tarde, ya hemos terminado la sesión. Listo, chicos, entonces nos vemos, quedamos hasta acá, por favor. Hasta luego.